Hoy vamos a hablar de la Luisiana que fue española. Antes que nada, felicitamos el año a nuestros seguidores. Esperemos que hayan pasado y que estén pasando unas muy felices Navidades y que tengan un próspero 2023. Empezamos un año nuevo. Dicen que año nuevo, vida nueva. Bueno, ya veremos, porque la cosa está, como se dice en ciertos pagos de Hispanoamérica, color de hormiga. Y dentro de esto, pues hablamos de un tema injustamente poco conocido, injustamente poco valorado, uno de tantos recovecos de nuestra historia que no está bien contado. Pero bueno, vamos a intentar ponerle remedio a eso, ¿no? Por supuesto, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada darle un feliz año a todos los seguidores, tanto de tu página de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, como de Venezuela Provincial. Les deseo lo mejor en este año 2023 y que estén pasando unas felices Navidades. Y sí, vamos a estar hablando el día de hoy de este tema, ¿no? Tan desconocido para muchos como es la Luisiana española, aunque en los últimos años ha sido un poco rescatado, ¿no? Por Sí, algunos historiadores y se ha estado haciendo un poco de justicia, ¿no? Con la memoria histórica de un territorio que fue inmenso y no es exactamente el estado de la Luisiana que hoy pertenece a los Estados Unidos, ¿no? claro, eso es lo primero que hay que aclarar porque cuando hablamos de Luisiana, pues automáticamente pensamos en el actual estado del sureste de los Estados Unidos. Pero la Luisiana quería decir el camino francés hacia el Canadá, o sea, Ujú. desde una penetración en el Golfo a través del Golfo de México, ahí más o menos, y atravesaba pues buena parte del centro hasta llegar al Canadá prácticamente. Era una ruta, ¿no? Era un territorio inmenso, despoblado en buena medida, y que realmente florece bajo la gobernación española. Y sin embargo, eso, por desgracia, no lo tenemos en mente. Sí, aunque hay que resaltar que los primeros exploradores de la zona, o sea, de la zona del delta del Mississippi, fueron españoles, hay que decirlo, ¿no? O sea, Mm. tenemos que acordarnos de la expedición de Alonso Álvarez de Pineda en el año de 1519, o la de Hernando de Soto, que descubre el río Mississippi, la de Cabeza de Vaca, etcétera, ¿no? Muchos exploradores españoles que estuvieron primero que los franceses en esta zona de Norteamérica. Pero tenemos que remontarnos cómo llega a este territorio que después fue ocupado por los franceses a mano española. Y todo esto marchó mediante la Guerra de los Siete Años, ¿no? Cuando España y Francia, que eran aliadas, pues pierden la guerra con Inglaterra. Y una forma de recompensar a España fue cediéndole eh, la Luisiana, ¿no? Todo el territorio de la Luisiana, porque España había perdido en manos de los británicos la Florida, ¿no? Que era española. Y bueno, hay que decirle, la población en 1763, que fue el año en que pasa la Luisiana a manos españolas, rondaban 50.000 habitantes y su extensión más o menos era 2.275.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Hay que decir algo muy importante, Antonio, que la anexión de la Luisiana a la monarquía hispánica supuso en el momento, o sea, fue el mayor tamaño del imperio español durante toda su historia, ¿no? Debido a la enormidad del territorio. Y bueno, en este momento pues alcanza el cenit territorial, que no sé, que supera a todo la expansión del imperio español. Sí, no, y sin duda es además, como tú bien dices, un territorio que pueden ser cuatro o cinco penínsulas, cuatro o cinco España, y que claro, después de una guerra con el pacto de familia borbónico, pues se le compensa a la monarquía católica española con esa inmensidad, pues territorios que abarcan Missouri, Arkansas, o sea, tiene mucho nombre Luisiana, pero bueno, y fueron unos 40 años más o menos, porque claro, nos situamos en el año 1763, se hace ya efectivo en el 1764, hasta, bueno, 1801, ya con Napoleón, 1802, en fin, a ojo, una cuenta de unos 40 años donde, como tú bien dices, la extensión de la monarquía española se hace más grande que nunca. Y otro detalle significativo es cómo esa zona florece, cómo prospera con el comercio, especialmente a través de la conexión de Nueva Orleans
con Veracruz y La Habana, ¿no? Hay que tener en cuenta que las llamadas provincias internas, las provincias que estaban más al norte del actual México, Ujú. pues constituyeron un gran desafío para la monarquía, porque claro, eran territorios generalmente muy hostiles, donde no había grandes oportunidades y mucho menos en comparación con una zona tan rica como podía ser México o como podía ser Cuba, que era pues toda la grandeza del comercio entre varios continentes se concentraba en la isla de Cuba, ¿no? Y no digamos ya en la Ciudad de México y más en este siglo XVIII, con la mayor importancia aún si cabe del comercio asiático. O sea, México concentra el Atlántico y el Pacífico. Entonces, claro, era un desafío para la monarquía el poblar, el mantener y el defender aquellos territorios con muy pocos hombres. Y sin embargo se hizo. Y se hizo además con no excluyendo a nadie, quiero decir, porque tú sabes, Emilio, que España siempre pues arrastra la fama de intolerante, oscurantista. Sin embargo, Sí, en la época, sionista. ahí está, y sin embargo, en la época española se le permitió, por ejemplo, a los acadianos, que eran descendientes de los Ujú. franco-canadienses, que habían sido expulsados por los británicos, tanto en razón de su pertenencia francesa como por su religión católica. Ojo con esto, que se suele olvidar y muchos, o bueno, una parte de esos acadianos se les permitió asentarse en la Luisiana española y no se les impuso la lengua española. O sea, después es verdad que hubo conatos de rebelión hacia el 1768 y España pues tuvo que ahí que aplicar determinadas políticas quizá más aperturistas, pero España forma una población con criollos españoles, criollos franceses, los acadianos, población africana, población amerindia, y también en la época de Carlos III, y eso es muy en consonancia con las políticas que venían desarrollando, tanto Unzaga, que fue el gobernador, como luego Bernardo de Galvez, pues traen población de las Islas Canarias y de la península. Son muy sonados los casos de los canarios del Bayú. Pero también sabemos que en esta época, Emilio, llegan a la Luisiana gentes de la actual provincia de Málaga, del interior, ¿no? De pueblos como Mijas, Alaurín de la Torre, Cártama, o también incluso gente de las Islas Baleares, de Menorca, y criollos cubanos que vienen. Y de hecho, el español que se ha conservado en Luisiana, que ya por desgracia quedan muy poquitos, de estos descendientes de canarios en la parroquia de San Bernardo, pues sí, hablan, recuerda bastante al acento canario, pero también tiene sus dejes andaluces, o sea, tiene palabras cubanas, no sé, es un caso muy, muy curioso. Cómo en esa zona aislada, pantanosa, quedó una población descendiente de canarios que llegan con Carlos III, que durante más de 2 siglos han conservado el idioma español, al igual que se ha conservado también el dialecto acadiano, que es un, bueno, algunos dicen que es un francés heterodoxo, otro que tiene más influencia del patuá, ahí ya no llego, Emilio, ahí ya. Sí, es prácticamente, digamos que un castellano arcaico lo que quedó ahí, ¿no? Porque quedó prácticamente, digámoslo, aislados, ¿no? De todo, de toda conexión con el mundo hispánico después de la pérdida de la Luisiana. Pero algo muy importante que tú señales, Antonio, y que no podemos dejar pasar, es que Carlos III de España mostró preocupación por los habitantes de la Luisiana y quería que esos criollos franceses, que la transición no fuese traumática, ¿no? El cambio de gobierno de francés a español. Y bueno, una de sus primeras preocupaciones fue desarrollar la región económicamente, porque era muy pobre. Francia no hizo mucho desarrollo ahí cuando se dio el territorio. Y bueno, la monarquía hispánica emitirá varias leyes, reglamentos y reales cédulas sobre el comercio libre de las Indias, como por ejemplo puede ser el Real Decreto que previene las reglas y condiciones con que se puede hacer comercio de España a la provincia de la Luisiana en 1768 y el Reglamento de Libre Comercio de España con los puertos de India, ¿no? Que se dio en 1778, 10 años después, Uh -huh. y en donde se especifica en esa Real Cédula la actividad comercial de Luisiana. O sea, le está dando la monarquía hispánica importancia en el desarrollo de la provincia. Y algo muy importante es que la Luisiana española fue el primer sitio de lo que actualmente es Estados Unidos donde se practicó el libre comercio, a diferencia de los territorios administrados por la corona inglesa, ¿no? Que no estaban regidos o no estaba permitido el libre comercio. Y bueno,
el gobernador Luis de Unzaga, que es uno de los más importantes que gobernaron este territorio, subdividió también la Luisiana en 1772 entre la Luisiana, la Alta Luisiana y la Ujú. Baja Luisiana para tener una mejor administración del territorio, porque era muy vasto, ¿no? Y bueno, en 1767 una expedición militar española también al mando del capitán Francisco de Rui, funda varios fortines, ¿no? En la Alta Luisiana para poblarlo y protegerlo de las incursiones, sobre todo británicas y de algunos indígenas que estaban en estado salvaje. Y bueno, la mayoría de la población de la Alta Luisiana se ubicaron en Santa Genoveva del Mississippi o en San Luis de Illinoises, que es el San Luis, Missouri actual, ¿no? Que fue la capital de la Alta Luisiana. Y bueno, Gonzaga también fue pionero en el primer sistema educativo público bilingüe, ¿no? Que mezclaba la educación en francés y en español para los habitantes de la región. Inclusive Luis de Unzaga y después su cuñado Bernardo de Galvez tuvieron una verdadera revolución demográfica, como tú bien dices, al facilitar las autoridades españolas la migración, ¿no? De muchas personas a esta provincia, tanto como tú dices, los arcadianos, los isleños, los alsacianos, y también había algunos colonos estadounidenses, ¿no? Y bueno, con lo que la población de la Luisiana española aumentó un 500% Imagínate. en los 41 años que estuvo bajo administración española, llegando a estar habitada nada más por blancos de europeos, 50.000 europeos, imagínate. Es que es un tema muy importante que hay que resaltar, porque como bien dice nuestro amigo Jorge García Ruiz, a quien le mandamos un saludo, nuestro Uh -huh. gran amigo historiador radicado en San Antonio de Texas, realmente las construcciones son españolas. Francia había hecho construcciones muy pobres de madera. En Sí. Nueva Orleans, cuando uno ve el que llaman barrio francés de Nueva Orleans, pues aquello se puede parecer a Cartagena de India, se puede parecer a Veracruz, a cualquier ciudad del Caribe hispano, ¿no? Y realmente son construcciones españolas y se le llama barrio francés. Tú sabes, Emilio, que a mí me gusta mucho la música que llaman cajún, que en verdad en español la palabra para eso sería acadiana, ¿no? Me gusta mucho el rollo este del country y la música cajún me gusta bastante. Y hace poco veía un reportaje en la televisión francesa sobre la identidad francófona en Estados Unidos como dice Jorge García Ruiz, sí existe una inversión por parte de Francia en el tema del idioma francés, la cultura y la historia francesa, en la promoción de la marca de Francia, ¿no? Tú vas por Luisiana y muchos carteles pues están en francés y en inglés. Más razón tendría España para hacer ese tipo de inversión y ese tipo de promoción. En Luisiana, pero no solo en Luisiana, en Florida, por ejemplo, como bien sabe nuestra amiga María Herrera, una abogada paisana mía que lleva muchos años en Florida, le mandamos un saludo. Las empresas españolas están así en Florida, pero vemos que falta esa marca España presente. Y concretamente en el caso de la Luisiana, como tú bien dices, ahora sí es verdad que se está recuperando. Pienso, por ejemplo, en el amigo Cristóbal Tejón, que ha escrito una novela histórica sobre Fernando de Leiva y la defensa en San Luis de Missouri, porque es desde la Luisiana española donde se apoya la independencia de los Estados Unidos y donde Bernardo de Galvez lleva muchos soldados europeos, o sea, españoles europeos, pero también criollos, también indios, también africanos, irlandeses, acadianos, o sea, lleva una auténtica armada invencible de varios continentes y eran gente que ya estaba allí antes de la independencia y sus descendientes, poco después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empieza una política muy agresiva del Only English. Entonces los niños que iban como son zonas rurales aisladas, no hablaban muy bien el inglés y muchos descendientes de los llamados isleños, pues fueron perdiendo el idioma. A ver, entre otras cosas, no exclusivamente, pero entre otras cosas, yo por esto. Cuando ellos han sido protagonistas de la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos no existiría sin el apoyo español que se le dio desde los vastos territorios de la Luisiana. Y claro, hablamos mucho de las batallas de Pensacola, de Movila, o Panzacola, mejor en Román Paladino, ¿no? Que por cierto, hablando de Galvez, siempre nos tenemos que acordar de don Manuel Olmedo Checa, un gran experto en la figura de Bernardo de Galvez, gran historiador malagueño que pude conocer este verano cuando hice el reportaje sobre Galvez, ¿no? Y, y en fin, es que son tantas cosas, Emilio, que tenemos que poner en valor, pero no solo digamos como España europea.
sino como todo el mundo hispánico, porque Galvez llevó mucha gente, pues, llevó dominicanos, venezolanos, peruanos, costarricenses, Francisco de mexicanos. Miranda es uno que estuvo ahí. Entonces, Imagínate. qué poca conciencia histórica tenemos, Emilio, sobre la Luisiana que fue española. Porque como por ejemplo, es que son tantas cosas que me voy de un lado para otro. Faustino Núñez, en su libro América y el Flamenco, cita a Jerry Roll Morton cuando dice que la música de Nueva Orleans y el jazz y demás no se explica sin el toque español, que pasa a Nueva Orleans principalmente esa música a través de Cuba, o como en la primera grabación de jazz está Alcide Núñez, que viene de Núñez, que es descendiente de isleños, canarios, o en la primera grabación de Cajún la hace Joe Falcon, que en verdad es Falcón, también descendiente de isleños. Y recién ahora, Emilio, cuentagotas, gracias a figuras como Cristóbal Tejón, Manuel Olmedo, la Asociación Bernardo de Galvez, a cuenta gota, o por ejemplo también a nuestra amiga Teresa Valcarce, le mandamos un saludo, que ella fue, gracias a Teresa, está el cuadro de Bernardo de Galvez en el Capitolio, pero eso, a cuenta gota estamos sabiendo cuando deberíamos ser una marca totalmente presente, más que Francia en la Luisiana. Sí, totalmente de Perdón que me acuerdo. emociono, me emociono. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y lo más importante que hay que resaltar es estas uniones históricas, esas raíces españolas de Luisiana, como tú bien dices. Nueva Orleans es prácticamente una ciudad de construcción española, porque acordémonos que el Cabildo impuso por ley la construcción en ladrillo en lugar de madera, como ya lo tenían hecho los franceses desde antes. Y después de dos incendios devastadores en 1788 y 1794, pues se empieza a construir una nueva ciudad y así floreció una ciudad espectacular y hermosa que puede visitarse hoy en día, ¿no? En esa época se levantaron la Plaza de Armas, la Catedral, el Cabildo, el Prevístero, hermosas viviendas con airosas balconadas que recuerdan, como tú bien dices, a La Habana, ¿no? O a Cartagena de Indias o al mismo Coro en Venezuela, ¿no? En fin, los españoles y su secular manía constructiva en América, porque gracias a Dios fue así, es un clásico, ¿no? Sí, sí, Y lo que hoy visitan en los turistas de New Orleans, que se llama barrio francés, debería llamarse barrio español, no barrio francés. totalmente. Y bueno, hay unas palabras de María Elvira Roca Barea que nos dice mucho, ¿no? De esto de que estamos hablando. La voy a citar. Dice, con el Tratado de 1763, los ingleses expulsan de América a los franceses, que pierden toda esperanza de tener un imperio allí. Fue una derrota humillante que dejó a Francia totalmente arruinada, pero no fracasada ni decadente. Porque esas son dos palabras que los intelectuales e historiadores franceses no han empleado nunca para referirse a su país. Pertenecen por derecho propio a la historia de España y solo de España. Está hablando de Nueva Orleans. Sí, sí, sí. No, yo te digo que los franceses para mí son más maestros de la propaganda que los ingleses. Date cuenta, por ejemplo, cómo Napoleón fue otro maestro de la propaganda, que eso es un aspecto poco estudiado de Napoleón, como hemos hablado alguna que otra vez, y cómo Francia ha tapado sus sonoros fracasos históricos a base de propaganda y les han salido muy bien. Y de hecho, los intelectuales revolucionarios franceses pues se empeñaron en decir que España no había aportado nada a la cultura occidental, oye, y consiguieron hasta inocular su veneno, perdón, en muchas mentes españolas. O sea, han sido letales en cuanto No, a tanto es propaganda. así que gente como Pérez Reverte dice que qué lástima que no ganaron los afrancesados en la guerra de O que, independencia española. o que en España no hubo ilustración, pero claro, la Luisiana española yo creo que es un elemento histórico que tira por tierra este tópico, este estereotipo, porque vamos a lo que vamos también, a qué sería ilustración, pero bueno, hemos hecho algún vídeo defendiendo el legado de la ilustración y sobre todo la ilustración en el mundo hispánico, ¿no? Pero es que, claro, estamos siempre en nuestra mente tenemos esa pesada losa de que no hubo ilustración o como decían los revolucionarios franceses, de que España está a medio camino entre Inglaterra y Turquía. Y por desgracia, Emilio, nos hemos dejado arrastrar por esos vientos de la propaganda. Y tanto como España es un país turístico, ¿no? Pues, oye, el tema del turismo para con los Estados Unidos y además un turismo de calidad, un turismo cultural. Oye, que tenemos muchos historiadores buenos que pueden hacer una labor fantástica de enlace. Incluso yo pienso, Emilio, también a nivel empresarial o comercial, porque por ejemplo eso ya existe en Florida.
Pero en Luisiana recuerdo que cuando se puso más en boga el tema de los isleños y demás, pues incluso se hizo como un circuito comercial entre el ron de Canarias para Ujú. venderlo en Luisiana. Pero claro, por desgracia, el tema de los isleños lo lleva solo el Cabildo de Canarias, que ese es otro problema. España no tiene un programa cultural común, sino que como estamos divididos en 17 comunidades autónomas, cada autonomía o autonosuya, como las definió el escritor Fernando Vizcaínos Casas, va a su bola. Entonces tú, por ejemplo, ves, ya lo he dicho otras veces, pero es que hay que repetirlo, el reportaje que hace la televisión canaria sobre la huella isleña en Luisiana, ni una sola vez menciona la palabra España o español, ni una sola vez. Cuando sí es verdad que fueron muchos canarios, pero no solo fueron canarios, fueron también menorquines, malagueños, y gente incluso de Cuba, ¿no? Y con respecto de los acadianos, que sí es verdad que ellos saben juntarse para reivindicar lo suyo, me acuerdo de un vídeo que hiciste con Manuel Hernández González, gran Ujú. historiador al que saludamos, donde él dice, si cuando más Dale un saludo. acadianos, si cuando más acadianos hubo en la Luisiana fue gracias a España, porque España además lo que quería era asegurarse primero colonos católicos y Ujú. hacer una transición, como tú bien dices, para que jurara fidelidad al rey de España y al final se hizo, se logró. Entonces, Sí, o sea, que inclusive mucha gente que vivía en territorios controlados por Inglaterra, que eran católicos o inclusive de origen francés, al saber las noticias de que España iba a tomar la administración del territorio de la Luisiana, se mudaron al lado español, buscando claro. la protección de la monarquía hispánica, imagínate. O sea que si existe una música cajún, que bueno, que decimos que la palabra en español sería acadiana, pero bueno, música Ujú. cajún, incluso una gastronomía cajún, en buena medida gracias a España, porque la introducción de elementos de la cocina española, primero el tomate que venía de México, o luego los cítricos, entran en la Luisiana gracias a los españoles. Y cuando digo españoles, no me refiero solo a los españoles europeos, sino también a Sí, los españoles americanos. sí, en general a los hispanos, ¿no? Pero algo que tú comentaste antes, ¿no? De la propaganda francesa, ¿no? Y de cómo Napoleón Bonaparte fue un gran, vamos a decirlo así, un gran mentiroso y engañador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como se pierde el territorio de la Luisiana por culpa de Napoleón, ¿no? De estas artimañas que él se hacía. Sí, Y de hecho, o sea, Carlos IV regala la Luisiana española a Francia porque estaban en la guerra anglo-española en aquel momento y Francia era la aliada de España, ¿no? Y esto, la Francia de Napoleón, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, Napoleón le ofrece a Carlos IV el territorio de la Toscana, ¿no? Para que ponga ahí a su sobrino Fernando I de Borbón y Parma como rey. Y Carlos IV, en un tratado que yo no veo en ninguna parte que es beneficioso para España, acepta, ¿no? Muchos dicen que, bueno, que de este modo, entregando a España la Luisiana, ponía a Francia como tapón al oeste americano, ¿no? Para que los Estados Unidos no accediera a las minas de plata del norte de México. Pero es que eso se comprobó después que fue una patraña, porque Napoleón vende con desconocimiento español, porque los españoles no sabían nada. Otra vez Napoleón engañando la Luisiana a Estados Unidos en 1803 por 80 millones de francos, que eran yo, 15 millones de la época. Algo que el tratado que firmó España de San Ildefonso no lo contemplaba, ¿no? Esa venta a Estados Unidos. Yo ahí estoy de acuerdo con Manuel Hernández que eso no fue negocio, vamos, negocio ni ¿No? fue una jugada política ni nada. Pero es que hay jugadas en esa época que no se entienden. De la época estamos hablando de Carlos IV y Godoy, porque las expediciones de los llamados filibusteros, ¿no? Los piratas de tierra, un poco los bandeirantes norteamericanos, que muchos en verdad eran inmigrantes, pues irlandeses, alemanes, polacos, etcétera, las perdieron todas, o sea, las perdían todas. Y España, y eso lo recuerda siempre Jorge García Ruiz, la monarquía en aquellos territorios no tenía un gran ejército, no lo tenía en No. toda América, pero mucho menos en las provincias del norte. Y sin embargo, Sí, era casi despoblado, ¿no? Y es por eso claro, que se trata de hacer dividir la administración, ¿no? Para que sea más eficiente. Y es tanto la despoblación que hay en este territorio tan inmenso y tan alejado una parte de la otra que cuando Francia tomó oficialmente el control en 1803,
la noticia no fue transmitida inmediatamente a San Luis, que quedaba en el norte. Claro. Y tardó casi varios meses, 5 o 6 meses en que llegara la noticia, ¿no? Y ahí pasó algo muy curioso, que fue el Día de las Tres Banderas, ¿no? Que Sí, en ese día flamearon la bandera española, francesa y estadounidense en la Luisiana, porque en ese momento ya llegó la noticia del traspaso de España a Francia y la venta de Francia a Estados Unidos del territorio, ¿no? Entonces en ese mismo día ondearon las tres banderas en la ciudad de San Luis, ¿no? En lo que hoy es Missouri, al norte. la jugada de la entrega de Luisiana y de muchos territorios, pues claro, sí sabemos que, como recuerda Francisco Núñez del Arco, Carlos IV estaba dispuesto en ese año 1808, ya después de lo de Luisiana, al hacer la reforma que en su día había preconizado el conde de Aranda, ¿no? Y vamos a hacer hacia una especie de mancomunidad hispánica, llevar príncipes españoles con su propio equipo de gobierno, los virreinatos, en fin, todo bien. Pero esos territorios del norte, es que de verdad, porque yo sé que eran muy difíciles de mantener y de defender, pero yo creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera, y más en especial en la Luisiana. Y la verdad, a No, mí y me pasa, después la forma en que Francia los vende a Estados Unidos, o sea, es que prácticamente es una cosa, los regalan. es una Yo sé deshonra que la Toscana era un reino muy rico que generaba muchos impuestos y que quería poner a su familia ahí, que Italia siempre ha sido importante para la monarquía hispánica, pero yo creo que al final no fue beneficioso no, este no, tratado con Francia, ¿no? en absoluto. Yo creo que se debió de haber buscado otra solución, pero bueno. Mira, sí es verdad una cosa, Emilio, que dentro de todo, desde hace muchos años hay mucho interés en investigar todo lo que tenga que ver con España, Estados Unidos, la independencia, la Luisiana, el folclore, la gastronomía. Y yo creo que, hombre, debemos reivindicar eso y sobre todo la llamada marca España, que yo no sé muchas veces para qué sirve eso realmente, pero si existiera una marca España, debería ser para estas cosas. Y hay que reconocerlo. Muchas veces nos podemos quejar de franceses, de anglosajones, etcétera, pero el problema es nuestro. El problema es nuestro por no haber sabido, no haber querido defender lo que era nuestro y por supuesto también de nuestros hermanos hispanoamericanos. Y al final, ¿a quién le conviene esta dialéctica de resentimiento y enemistad? Pues otros salen beneficiados, nosotros no. Ni salimos beneficiados los españoles, ni los mexicanos, ni los cubanos, ni los dominicanos, ni los argentinos, ni... Entonces, bueno, pues la Luisiana, yo creo que además la Luisiana encarna esa idea del hispano pionero, ¿no es cierto? Del que fue allí, se fue a tierra hostil, logró levantar su rancho, logró levantar... Pues fíjate, muchos canarios, por ejemplo, acabaron de tramperos, pero de No, supervivientes. y no solo los hispanos, porque las tribus indígenas de la Luisiana apoyaron y fueron leales a la monarquía hispánica, inclusive dieron hombres, varias tribus en la guerra de independencia de Estados Unidos, en las tropas de Galvez. Claro, sí, Galvez sí. cuando cruza los pantanos va con varias tribus que apoyan a la monarquía hispánica en esta guerra contra los ingleses, ¿no? Inclusive hay medallas que manda hacer el rey de España como regalo a los caciques de la Luisiana, ¿no? Y son muy famosos. Hay un libro donde recogen todas las medallas que se le dieron a los caciques de la Luisiana. Pero bueno, la Luisiana hoy en día y todo ese territorio actual en Estados Unidos es un territorio muy importante, es muy rico en petróleo, en gas, sobre todo en el Golfo de México, y es un territorio que deberíamos de buscar una conexión, porque yo creo que le convendría a España y también le conviene a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en una conexión no solo económica, sino también cultural, porque la Cultural. historia es lo que nos une y las raíces de la Luisiana y de todos estos estados del centro de Norteamérica hasta el norte, porque hasta, hay que recordarlo, hasta el fuerte de San Joseph en la costa del lago de Michigan llegó la monarquía hispánica, llegó a ocupar esos territorios, ese fuerte de San Joseph, hasta ahí, ¿no? Llegó a interceder y poblar la monarquía hispánica. Ok, imagínate también el circuito, en base al patrimonio histórico común, el circuito que se podría montar entre España, México, Cuba y Luisiana, pero en fin, nuestros países están como están, Emilio. Y bueno, vamos a pedirle al 2023, vamos a pedirle a los Reyes Magos que nos traiga un poquito de de mejoría, que ya la cosa está bien, pero bueno, por desgracia no me dejan ser optimista, Emilio.
Bueno, hay que ser optimistas hasta lo último. La fe es lo último que se pierde, Antonio. Sí, Esperemos que poco a poco se vaya construyendo, porque como dijimos en el principio de este podcast, se ha ido recogiendo un poco la historia de la Luisiana española en los últimos años y hay que terminar de rescatarla y que también en los mismos Estados Unidos, la misma población anglosajona y los descendientes de aquellos hispanos y acadianos, etcétera, pues reconozcan cada vez más la influencia que tuvo la monarquía hispánica ahí y buscar una conexión cultural y económica para nuestros pueblos, para el crecimiento de nuestros pueblos. no, y además que esa conexión existe, yo hace tiempo hice un vídeo sobre Luisiana y el mundo hispánico con Matthew Guillory, que es un acadiano que reside en Quito, en Ecuador, que fue a Ecuador atraído por la figura de Gabriel García Moreno, y él siempre me recuerda esa conexión cultural y que Luisiana siempre ha sido tradicionalmente pues, uno de los estados más católicos de los Estados Unidos por esa población descendiente de franceses, españoles y etcétera. O sea, la conexión está ahí. El tema sería darle desarrollo y hacernos valer. Pero bueno, de soñar también se vive. Pues nada, pana. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Matt Guillory, o Guillory, ya no sé muy bien cómo se pronuncia, y como siempre un placer hacer estos programas hispanos contigo. Siempre recomendamos a nuestros seguidores que se suscriban a Venezuela Provincial, que está muy activo en Facebook, en Instagram, en YouTube, también con los artículos que son muy importantes. A veces se pelea con el mundo, tiene que mandar alguno camino de Guanajuato, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no, Emilio? Así es, camino a Guanajuato y bloqueado si se ponen a insultar. Pero bueno, se trata siempre de dialogar y debatir bajo el respeto. Bueno, también recordarle a nuestros seguidores en Venezuela Provincial, seguir tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, está también en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz y en Twitter como un andaluz indiano. También aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros mecenas en Patreon, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Ángel Rodríguez Suárez y Alberto Gil. Martínez. Así es, y bueno, aquellos que quieran ser mecenas en nuestra página pueden hacerlo a través del Patreon de Antonio Moreno Ruiz y de Venezuela Provincial, ya con solo €1, lo que cuesta un café o un poquito menos de un café, ya nos pueden ayudar muchísimo en esta labor de la investigación histórica en la que estamos. Sí, porque el café ha subido y todo está subiendo, menos los sueldos, todo sube, pero bueno, Bueno, los sueldos todo sube, pero bueno, esperamos que vengan tiempos mejores, sí, y que se acabe esta vaina loca. tal cual. Listo, Emilio, pues como siempre un placer y pronto volvemos con más temas hispánicos. Te mando un abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao.